subir en su segundo carro y pregonaron delante del rey, delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Encontramos una historia dentro de las muchas gloriosas historias de la Biblia, cuando Gedeón estaba con sus 300 valientes rodeando el campamento amalecita, y llevaban antorcha cada uno de estos valientes, pero esas antorchas iban cubiertas por unos cántaros. Y Gedeón había dado una estrategia que cuando se tocase la trompeta, entonces tenían que romper el cántaro. Pues es lógico que en el momento que una tea encendida estuviera encima un cántaro, por la falta de oxígeno, por supuesto la llama era muy pequeña. Pero cuando se tocó la trompeta, dice la Biblia que rompieron los cántaros a medianoche. En ese momento, por supuesto, se iluminó todo aquel sector alrededor del campamento enemigo, y ellos se asustaron. En medio de la oscuridad se empezaron a matar entre ellos. Y Dios le dio una tremenda victoria a Gedeón con aquellos 300 valientes. Hermanos, usted y yo como hijos de Dios, al tener a Cristo, a Jesús, la luz del mundo en el corazón de la iglesia, usted y yo somos teas encendidas. Somos antorchas en las manos de Dios. Pero hay un momento, hermanos, que la antorcha tiene que ser oxigenada para que podamos dar más luz. Claro, hermanos, hemos estado sirviendo en nuestra vida cristiana, en el seno de la familia, en el lugar de trabajo, haciendo lo que podemos de una manera pues muy limitada. Sin embargo, viene el momento cuando Dios desea que esa luz se aumente. El propósito de que usted y yo seamos como iglesia, y en forma individual también, seamos una luz, porque Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Porque si tenemos a Cristo, entonces que es la luz del mundo, cada cristiano se convierte en una antorcha de esa luz. Jesús por eso dijo: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El almud, en aquel entonces, en los tiempos del Señor Jesucristo, es básicamente un pequeño cajoncito donde se ponían por ejemplo, las papas, el trigo, la cebada, eran medidas de granos. Entonces, en ese cajoncito lo que Jesús está diciendo, la antorcha, la luz no se pone debajo de un cajón, sino sobre él. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están a su alrededor. Quiero decirles, hermanos, que usted y yo hemos sido puestos por Cristo para que alumbremos en el nombre del Señor Jesucristo. Vemos acá, en la vida de José, durante 30 años, él ministró en forma muy limitada. La luz de José estaba limitada a su casa, estaba limitada en la casa de Potifar, estaba limitada cuando él estuvo en la cárcel, pero siempre estuvo alumbrando. Pero vino el momento cuando José tuvo que romper el cántaro para que los dones de Dios pudiesen ser manifestados, para que la gracia, la sabiduría, todo lo que Dios le había dado a José pudiese ser de bendición para las multitudes. Hermano, el mejor don que Dios ha dado a este mundo es, por supuesto, a Cristo, nuestro Salvador, a través de la iglesia. Por lo tanto, cada cristiano es una bendición, es un regalo de Dios. Quiere decirle que usted es un regalo de Dios donde usted se encuentra. Es un regalo de Dios en la familia, es un regalo de Dios en su trabajo, es un regalo de Dios en la nación. ¿Por qué? Porque Dios lo ha capacitado con una luz que necesitan todas las personas que le rodean. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora, en base a esta historia maravillosa,
donde José tuvo que pasar de un ministerio privado a un ministerio público. Quiero hablarles bajo el tema, es tiempo de ejercer tu ministerio públicamente. Públicamente. Algunos dicen, no hermano, yo sí, estoy siendo testimonio, instruyo en mi casa a mis hijos, a mis familiares, gloria a Dios por eso. En mi grupo familiar, en mi ministerio que Dios me ha dado, excelente. Pero ahora, hermanos, tenemos que llegar a otros niveles. En primer lugar, quiero que consideremos que el llamado, hermano, a servir abiertamente es la voluntad de Dios. La luz tiene que ponerse en el candelero para que alumbre a todos los que entran. El servicio privado de José primero comienza en casa con la sabiduría, los dones que Dios le había dado desde niño y la supervisión que éste ejercía sobre sus hermanos y el trabajo que hacía por parte de su padre también. Hermano, era algo muy importante. Estaba limitado todos sus dones, pero es importante. Vemos el trabajo también que ejerció cuando estaba en la casa de Potifar. Aún en medio de esa situación, él no dejó de servir. Estaba ejerciendo su ministerio de sabiduría, de prudencia, de inteligencia, todo lo demás. Pero también en los momentos más difíciles de su vida, cuando estuvo en la cárcel, tuvo aproximadamente casi 13 años en la cárcel. Y ahí él mantuvo su fe y comunión con Dios y siguió sirviendo y ejerciendo sus dones que Dios le había concedido cuando interpretó los 2 sueños de 2 reos políticos que estaban ahí en esa cárcel. Y uno de ellos fue restituido a su posición original, al copero. Y entonces este hombre siguió sirviendo. ¿Qué es lo que quiero que veamos aquí, hermano? Que cuando Dios nos ha dado algo importante en nuestra vida, por supuesto, nuestra Jerusalén, es decir, nuestra casa, debe ser la primera que debe ser afectada con esa luz. Pero también en el lugar de trabajo. Y ahora en situaciones complicadas como es en el caso de José en la cárcel, aún ahí siguió sirviendo. Si usted y yo nos mantenemos sirviendo y siéndole fieles a Dios, a su palabra, a su doctrina, y no abandonar los caminos de Dios por las condiciones críticas que podamos pasar, entonces, de una manera soberana y providencial, Dios se encargará de que usted y yo luego pasemos de un ministerio privado a un ministerio público. Cuando José estaba en la cárcel e interpreta el sueño del copero, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el reino. A este se le olvidó. Ese olvido le costó a José 2 años más de cárcel. Pero cuando el faraón tiene el sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, de las 7 espigas muy llenas y de 7 espigas muy raquíticas, y él no sabía qué significaba eso, el copero se acordó que José, estando ahí en la cárcel, le había interpretado su sueño y que fue realmente verídico la interpretación. Le dijo a Faraón, yo sé que hay un joven que es de los que vienen de Judá, es uno de los hebreos, este te puede ayudar a interpretar el sueño. Entonces, de una manera soberana y providencial, en el momento de Dios, oiga esto, Dios le estaba dando la oportunidad de un ministerio público. De repente, se puede usted imaginar cuando llega José delante de Faraón, todos los sabios y astrólogos, toda la corte, todos los que estaban en eminencia, su mirada no estaba en Faraón, su mirada estaba en José, que iba a dar la interpretación. Y ya no se diga, cuando por el don de palabra de sabiduría dio la interpretación del sueño, y se queda sorprendido todos los que estaban ahí con la boca abierta y sobre todo Faraón. Y por eso llegó a exclamar, no hay ningún hombre como este donde esté el Espíritu de Dios. Entonces, en ese momento vemos que Faraón lo coloca a él como gobernador o virrey de todo Egipto. Y esto lo llevó definitivamente a una posición de autoridad tan importante que sirvió para preservar la vida de toda una nación. Hermanos, Dios tiene un tiempo para poder ejercer su autoridad. Dios tiene un tiempo para que usted, hermanos, salga a un ministerio de mayor trascendencia. Porque todo hijo de Dios, toda cristiana, todo cristiano, tiene un tesoro en su corazón. Es el conocimiento de la palabra de Dios.
ese es el trigo, ese es el pan que necesitan las almas. Jesús por eso le dijo a los discípulos, dadle vosotros de comer. Usted y yo hemos sido llamados, hermanos, también de lo que hemos comido, de la palabra de Dios, tenemos que compartir. Pero viene el momento cuando Dios soberanamente, providencialmente, Él hará un cambio de un ministerio privado a un ministerio de mayor trascendencia. Entonces vemos aquí el servicio público, vemos en la vida de José. Hermanos, todos como hijos de Dios, los nacidos de nuevo, tenemos un llamado general, un llamado a servir. Ningún cristiano debe de estar sentado solamente recibiendo día tras día el conocimiento de la palabra, recibiendo la administración del Espíritu Santo. Pero ahora somos llamados también a servir. Por eso Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Es una tarea para cada cristiano. Por eso vemos también, hermanos, allá en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice la Escritura, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó para anunciar. ¿Y cómo lo vamos a anunciar? Enseñándolas, predicándolas, ministrando, etcétera, en todo lo que Dios quiere, de acuerdo a los dones que Él pueda conceder a la iglesia. De ahí la importancia que, hermanos, entendamos que ningún hijo de Dios debe de quedarse estático. Todos debemos de trascender. Por eso, allá en 1 Corintios, en el capítulo 15, el apóstol Pablo les exhorta a la iglesia, dice, a que crezcan en la obra de Dios siempre. Sí, importante esto. No solamente hay que crecer en fe, crecer en amor, en paciencia, en conocimiento, sino crecer en la obra de Dios. Por eso vemos en el libro de los Hechos y dice, y la palabra de Dios se multiplicaba. ¿Cómo se multiplica la palabra? Con el trabajo de cada uno. Ya no es el trabajo solamente de los pastores, de los evangelistas, de los maestros, los misioneros. No, es el trabajo del equipo. La iglesia es un cuerpo. Hoy se habla bastante del trabajo en equipo en las empresas. Bueno, el trabajo en equipo, hermano, es tan antiguo porque es lo que Dios diseñó con la primer pareja allá en el jardín del Edén, que trabajaran en equipo, como familia, y así sucesivamente a lo largo de los siglos. La iglesia, como cuerpo, como familia, debemos de trabajar. No solamente para recibir la bendición, sino para impartirla. Pero dentro de este llamado general, hermanos, encontramos un llamado ministerial. Ahora, hay algo bien específico. Y es importante que en esta hora evaluemos un llamamiento específico. Aunque Dios hace un llamado general, pero ¿en qué Dios me ha llamado a mí? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Cuál es la vocación? ¿En qué área tengo que servir? José en su niñez tuvo aquellos dos sueños interesantes que Dios le estaba marcando el rumbo. Tuvo un tiempo de servicio y también en el lugar correcto. Él empezó a entender eso, que había que servir en todo momento y a la vez en el momento oportuno que Dios le había concedido. Cuando Dios saca a este hombre de la cárcel para servir, vino a ser prácticamente como un resultado del servicio privado. Esto es importante que lo entendamos. Dijo Jesús, el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. José empezó a servir privadamente en casa de Potifar, en su trabajo y también en la cárcel. Ese servicio que lo hizo con fidelidad, lo puso en una posición de ventaja para poder servir públicamente. Es que el que no ha multiplicado su talento en las pequeñas oportunidades, no lo va a poder hacer en las grandes oportunidades. Si no fue fiel en lo poco, no va a ser fiel en lo mucho. Por eso nunca menospreciemos los pequeños inicios. Debemos de aprender a servir en cosas pequeñas que a nosotros nos parece pequeñas, pero todos son grandes delante de los ojos de Dios. Qué importante es aprender, por ejemplo, a enseñar a los párvulos, a los niños. El que sabe, oiga esto, hablarle a un niño le puede hablar a cualquier intelectual. Porque hablarle a un niño y que entienda, eso es difícil, hermano. Porque hay que cambiar todo el esquema, todo el lenguaje, cambiar todo, y lo importante es que lo llegue a entender. Y si un niño llega a entender, ese es el mejor catedrático que puede existir sobre la faz de la tierra. Ahora,
porque muchos lo que hacen es confundir. Entonces, lo importante es que, hermanos, comencemos con lo poco. Entonces, el servicio privado que hizo José, eso sirvió de un trampolín para poder servir públicamente. Pero no solamente eso, sino que en ese servicio privado estaba el respaldo de Dios. Qué interesante es esto. Vea que el apóstol Pablo, cuando Dios lo llama camino a Damasco, porque no solamente lo convirtió, sino que también lo comisionó al ministerio. Del capítulo 9 al capítulo 13 del libro de los Hechos, existe aproximadamente más o menos entre 9 a 14 años. En esos paréntesis, Pablo estuvo en un proceso de capacitación, de entrenamiento teórico, teológico por parte del Señor Jesucristo en Arabia, pero también en la parte práctica en la iglesia local de Antioquía. Entonces, vemos en el capítulo 13 que Pablo era miembro de una iglesia antes de salir al campo misionero, aunque había sido llamado por Dios, pero no era el momento de sacarlo a luz pública. Él quiso, ¿se acuerdan? Inmediatamente tiene la experiencia de su conversión. Él quiso públicamente comunicar en Damasco el mensaje del evangelio, pero salió frustrado y lo bajaron de un cesto del muro de esa ciudad, y se fue frustrado a su ciudad natal, a Tarso, hasta que luego pues Dios lo empezó a capacitar, a enseñarle, a capacitar, y estando como miembro y ministro en una de las iglesias locales, vino el Espíritu Santo y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. ¿Se da cuenta? Hay un tiempo donde usted y yo tenemos que salir a otros niveles ministeriales. Hermano, si hemos sido fieles en lo poco, en el servicio, en una aula de escuela dominical, en un grupo familiar, si hemos sido fieles en lo poco que Dios nos ha entregado, entonces va a venir el momento providencial por parte de Dios que Dios nos va a llamar a mayores niveles de responsabilidad. Porque no solamente se multiplicó el talento, sino que porque encontramos el respaldo de Dios, como vemos aquí en José. El respaldo de Dios en la vida de José lo puso en esa posición. Si él no hubiese tenido la capacidad de interpretar el sueño, no hubiese sido gobernador de Egipto. Y a la vez es el resultado porque este joven era un joven humilde de corazón. Le dio la gloria a Dios. Cuando José se presenta ante Faraón, en el capítulo 41, en el versículo 15, Faraón le dijo esto, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Le dio la gloria a Dios. Si hemos aprendido a darle la gloria a Dios en lo poco, le vamos a dar la gloria a Dios en lo mucho. Qué importante es esto. Ahora, hermanos, digo todo esto porque hay momentos en los cuales nos hemos acomodado. Y digo: no, este es mi ministerio, mi casa. Algunas esposas dicen: este es mi ministerio, mi esposo. Y pasan los años y no se ve mucho fruto en el esposo. No, yo sé que sí, hermanas. Pero está bien, sus hijos, también nosotros como padres, todo lo que tenemos que hacer en esa área familiar, en el trabajo también. Pero que esto no nos esté acondicionando a quedarnos en las cárceles, en los pequeños grupos. Ahora, hermanos, se lo digo con toda sinceridad. Creo que ha llegado el tiempo que la iglesia de Cristo salga de las cuatro paredes. Que el tesoro que Dios le ha puesto en su vida, conocimiento bíblico, eso es trigo. En la unción del Espíritu Santo, eso es trigo. El don del Espíritu Santo, hermano, con todos sus dones preciosos, gloriosos, con los ministerios de Dios, con toda la gracia de Dios, ese es un tesoro que no puede quedarse solamente para que lo consumamos dentro de los pequeños grupos. Muchos de ustedes no saben realmente el gran potencial que ustedes tienen en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, Cristo está a la puerta. Si la iglesia no rompe el cántaro, este país se va a hundir. Las naciones se van a hundir. ¿Cuándo será un avivamiento? Cuando la iglesia exponga, hermano,
toda la gloria que Dios ha puesto en ella. ¿Para qué? Para que los hombres vean, dice, sus buenas obras y así glorifiquen al Señor. ¿Cuáles buenas obras? Para que vean la obra que Cristo ha hecho en mi vida, que me ha cambiado, me ha perdonado, me ha santificado. El Señor nos da palabras, el Señor nos da esto y lo demás. Es algo que la gente necesita. Cuando vean eso, cómo Dios puede usarle a usted de una manera especial, entonces las almas vendrán a los pies del Señor Jesús. Cuando José entra a esta etapa de ministerio público, viene Faraón, le pone un anillo en su mano. El anillo de Faraón era el sello. En otras palabras, la firma de Faraón estaba en las manos de José. Todos los documentos legales pasaban por José. Los sellaba. Como que Faraón estuviera firmando. Vestido lino finísimo. Vestido, en otras palabras, representaba autoridad. El collar de oro que le pone, en la cultura egipcia, significaba rango, posición y privilegios. El segundo carro en el cual él empezó a pasear, era como decir, el segundo en mando aquí en Egipto. Hermanos, la verdad que el primero en mando en la iglesia es Cristo. Y Dios nos ha puesto a nosotros como colaboradores en Cristo, nuestro Señor. Somos embajadores del Señor. Ahora, estamos en una posición de autoridad muy importante. Pero esa autoridad, hermanos, demanda ejercicio. Vemos aquí que inmediatamente José se le ponen todos esos atuendos reales. Se le pasa por todo el pueblo para que se inclinara ante él. Ocurre algo interesante. No se fue él a su estudio a ver ahí una película por cable. No. Mire lo que dice en el versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Inmediatamente se puso a servir. No esperó. Hermano, Dios nos ha dado su unción, Dios nos ha dado su autoridad. Hermano, en el Antiguo Testamento, el término, la palabra unción, está íntimamente relacionada con dos grandes cosas. Cuando se derramaba aceite, por ejemplo, sobre un sacerdote, sobre un rey, un profeta, significaba autorización y capacitación. Y está autorizado por Dios para ejercer esto que le está dando y está capacitado para hacerlo. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a vivir a nuestro corazón. Por lo tanto, estamos autorizados por Dios y estamos también capacitados por Él para predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuánto lo cree, hermanos? Y si no lo cree, de igual manera, así es. Así es. Esa es la unción que tenemos nosotros. Hemos sido autorizados por Dios. Por eso Jesús dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque ya estamos autorizados para poderlo hacer. Y entonces viene aquí este hombre y empieza a recorrer todo el país de Egipto. Eso es lo que Jesús nos dijo. Id y hacer discípulos por todas las naciones. Amada iglesia, si usted y yo estamos dispuestos a poder ejercer públicamente el ministerio, tenemos que recorrer. ¿Qué vamos a recorrer? Nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, este país necesita de hombres y mujeres que prediquen la palabra por todas partes. Que cuando vayamos a cualquier pueblo, a cualquier cantón, a cualquier ciudad, hermano, que tengamos la oportunidad de poder compartir la palabra. Que compartamos, hermano, la palabra con las personas que nos rodean, donde quiera que estemos. Ha llegado la hora que la iglesia pueda salir de las cuatro paredes. Por eso, cuando Jesús vemos que en todo su ministerio habla de tantas maneras en que Él lo hacía, pero sobre todo lo hacía recorriendo. Salió Jesús. ¿Por qué? Porque así es. De ahí que entonces vemos a los discípulos a quien Jesús les dijo, y los envió. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que hagamos uso de la autoridad. Y ahora la comisión para toda la iglesia es ir y hacer discípulos. En otras palabras, del servicio privado al público a nivel nacional e internacional.
si hemos estado sirviendo a la familia, en el lugar de trabajo o en su cárcel, es decir, en sus problemas, en circunstancias difíciles, pero aún ahí usted ha estado sirviendo a Dios, entonces ahora Dios lo va a llamar ¿a qué? A que públicamente lo empiece a hacer de acuerdo a la medida que Dios le conceda. Nos está diciendo que yo tengo que pasar de lo natural a lo sobrenatural. Tengo que pasar al servicio dentro de la iglesia, al servicio al mundo. Tengo que pasar de la instrucción a la aplicación o la predicación de la palabra. Si hemos sido enseñados, hemos sido capacitados, pero ¿para qué? Para ejercer el talento que Dios nos ha entregado. Así que, hermano, usted y yo somos llamados a ejercer la autoridad. ¿Cómo? Primero saliendo. En segundo lugar, vamos a ejercer la autoridad para recoger la cosecha. Tenemos que recoger la cosecha. En el versículo 47 al 49 dice: en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Hermanos, si hemos sido investidos de autoridad, es para salir, para, hermano, ejercer más públicamente el ministerio, pero también tiene un propósito: hay que recoger la cosecha de almas. El Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 4, en el versículo 35, dice aquí la palabra del Señor: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Cuando el trigo está maduro, se pone de color blanco. Y Jesús dijo: mirad los campos que ya están blancos. En otras palabras, ha llegado la hora de la cosecha. Desde el momento en que Jesús dijo, es la hora de la cosecha, a partir de ese momento es el tiempo de la cosecha. Pero ese tiempo tiene un límite. Si usted no recoge, por ejemplo, el maíz en el tiempo que tiene que recogerlo, se puede echar a perder. Si no recoge las papayas, los aguacates, los mangos o cualquier otro producto agrícola, se puede echar a perder. El tiempo de la cosecha es un paréntesis. Desde el momento en que Jesús dijo, mirad los campos que ya están blancos, a partir de ese momento Dios puso el banderillazo de salida para que la iglesia empezara a cosechar. Pero viene un día, hermanos, cuando ya no se va a poder cosechar. De eso el Señor Jesucristo habló en el capítulo 9 de Juan, en el versículo 4, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Tengo que trabajar, decía Jesús, mientras el día dura, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y viene la noche sobre este mundo cuando ya no se va a poder trabajar, porque la iglesia ya no va a estar en esta tierra. Y el Espíritu Santo estará obrando de una manera especial en la nación de Israel. En otras palabras, el tiempo de la cosecha para el pueblo gentil, hermano, es ahora. Es hoy. No podemos seguir esperando. Hermano, es el momento de recoger el trigo. Eso significa, cuando dice aquí que el trigo abundaba, pero en una forma sorprendente. Nos habla de evangelismo, nos habla de discipulado, guardándolos en los graneros. La iglesia viene a ser una especie de granero. ¿Para qué? Para que el trigo sea preparado, para que no se llene de moho, para que no se pudra, para que pueda el trigo realmente estar dispuesto para luego ser sembrado en los corazones. Hermano, aquí, hermano, en la iglesia, cada iglesia local en todo nuestro país y en el mundo entero que predica el evangelio, es un campo de entrenamiento, es un granero, pero ese granero tarde o temprano tiene que romperse. O tiene que vaciarse para que luego comience a comunicar las buenas nuevas. ¿No es eso lo que pasó en el tiempo de los libros de los Hechos? La iglesia por 15 años no quiso salir de Jerusalén. Vino una persecución y dice la Biblia, y los esparcidos fueron predicando el evangelio por todas partes. Dios, esa es la voluntad. Así como cuando Dios le dijo a los animales que se multiplicaran y llenaran la tierra, así también Dios llama a la iglesia a la multiplicación. Pero ¿cómo lo va a hacer? Con la autoridad que Dios le ha dado. Primero, salir. Segundo, salir, pero para recoger la cosecha. Significa ganar almas. Iglesia de Dios, cada uno de ustedes, amados hermanos, ustedes tienen un potencial y tienen un tesoro para cada persona, para cada ciudadano. Usted no sabe el tesoro que usted tiene en su vida. Es la palabra de Dios.
pero a la vez hemos sido investidos de autoridad para poner el trigo o los redimidos con la palabra al alcance del pueblo. Interesante este detalle del versículo 48 que hemos leído, y dice, poniendo en cada ciudad el alimento. O sea, cuando José empezó a recoger el trigo, no hubo un lugar, digamos, de acaparamiento exclusivo, sino en cada ciudad. Lo diversificó, lo administró en cada ciudad. Lo puso al alcance de todos. Qué hermoso es cuando usted va por las carreteras y usted ve una iglesia, un granero al alcance de la comunidad. Usted mira un grupo familiar al alcance de la gente que vive alrededor de su casa. Cuando usted está en su trabajo, usted es trigo al alcance de los demás. La iglesia no ha sido llamada para estar escondida, para estar enclaustrada, para mantenerse en sus laureles de los éxitos que Dios le ha dado. No, si Dios le ha dado tanta bendición, ¿es para qué? Para ponerse al alcance. Pregunto, ¿está usted al alcance de sus familiares? Cuando esas personas necesitan de una oración, ¿está usted al alcance de las personas para ir a orar por los enfermos? ¿Está al alcance cuando alguien necesita que sea evangelizado? Cuando alguien se está muriendo, ¿está usted al alcance para poder ir y decirle que Cristo le ama y le puede perdonar sus pecados? ¿Estamos al alcance o no? O sencillamente nos hemos escondido, que nadie sepa quién soy yo. No, ese no es el propósito de Dios. ¿Para qué es el trigo? Para los que tienen hambre. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, dadle vosotros de comer. Entonces, vemos aquí en este versículo, en el versículo 49, algo, hermanos, que va más allá de los cálculos matemáticos. Por eso dice, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. O sea, todos los cálculos que aún José había hecho de la cantidad de trigo que iba a recoger, se quedó muy pequeño en comparación a la sobreabundancia. Amada iglesia de Cristo, ¿sabe que el día que nosotros nos manifestemos a este mundo con la gloria de Dios y el conocimiento de Cristo, y que cada uno rompe el cántaro y diga, yo saldré, haré públicamente y voy a hacer públicamente la profesión del ministerio que he recibido por parte de Cristo? Va a llegar una cantidad de almas a los pies de Cristo sin número. No habrá lugar donde se puedan congregar. Serán por multitudes, millones de millones, porque vendrá esa cosecha hermosa profetizada en el libro de Joel, que en los postreros días el Señor iba a derramar de su espíritu, hermano, y que la gloria postrera sería mayor que la primera. Una cosecha enorme de almas. Y esto sería posible cuando la iglesia, que ha entendido, que ha servido, que ha sido entrenada, ha sido capacitada en una forma privada, pero ahora tiene que salir a luz pública, se va a convertir en un elemento maravilloso de multiplicación. La esperanza para este país y todos los países de la tierra no son los cambios políticos, no es el cambio económico, no son los cambios culturales, es el cambio de corazón. Cuando un corazón ha sido tocado, ha sido transformado por Dios, entonces va a ser un elemento útil a Dios y útil a la sociedad. No va a ser carga para el gobierno, sino una bendición para el gobierno y sobre todo para la nación. Qué importante es entonces que nosotros, hermanos, saquemos el tesoro que Dios ha puesto en nuestra vida. José tenía un tesoro que no era posible que solamente se quedara en casa cuando estaba con su papá, cuando estaba en la casa de Potifar o cuando estaba en la cárcel. Ahora ha llegado el momento de hacerlo público. Ahora bien, pero hay tres grandes experiencias que tuvo José en el periodo de servicio. Y estas cosas las recibimos por gracia.
En el momento en que se está sirviendo, van a ocurrir 3 grandes experiencias para el servidor de Cristo. Hermano, quiero que se dé cuenta de esto, que Dios no es injusto, que Dios en su momento le va a bendecir. Y usted no se va a dar cuenta hasta que de repente, hermano, abra sus ojos y diga, de verdad, Dios ha hecho cosas maravillosas. A lo mejor usted ha estado esperando cosas grandes y dice, bueno, le voy a esperar y hasta que vengan los milagros voy a servir a Dios. No, es al revés. Es sirviendo. Recuérdese de Adán. Cuando él estaba sirviendo, Dios le trajo su bendición llamada Eva. ¿Sí o no? No le dijo, sí, Señor, está bien, voy a ponerle nombre a los animales, pero ¿y dónde está mi mujer? No. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. 3 grandes milagros ocurrieron en la vida de José, 3 grandes experiencias. Y estos ocurren cuando decidimos servir a Dios en toda circunstancia. El primero es la sanidad del alma. En el versículo 51, a manera de un paréntesis en este relato histórico, pero estamos ahora, hermanos, estos versículos que vamos a leer es como un enfoque al corazón de José. En los versículos anteriores vemos al José público, pero en estos versículos vemos el corazón de José. Dice en el versículo 51, quizás leyendo el 50, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Aquí estamos viendo sanidad del alma. Dice acá, Dios me hizo olvidar. A esta palabra es importante en 2 áreas, la sanidad del alma. En primer lugar, habla aquí de todo mi trabajo. Se refiere a la victoria sobre los sufrimientos. Esta victoria sobre los sufrimientos, qué importante es. Muchos han sufrido desde la niñez, en su juventud. Han tenido experiencias muy traumáticas. Algunos no crecieron con papá y con mamá. Otros fueron desechados. Otros fueron abandonados. Otros han sufrido problemas de escasez, pobreza, enfermedades terribles, aunque ha tenido posibilidades financieras, pero han pasado por una crisis de enfermedad, cosas. Y usted dice, pero hay personas que hacen tantas cosas malas y no se enferman. Y yo que estoy tratando de seguir las cosas de Dios, estoy todo apolillado. Entonces, pero ¿sabe qué? Este hombre de Dios, José, en medio del servicio, Dios empezó a darle victoria sobre sus sufrimientos. Aquí vemos un milagro espiritual. Dios me hizo olvidar. Quiero decirle una cosa, hermano. Usted y yo no somos una computadora que podemos darle delete y se queda aquí borrado. Las experiencias del pasado ahí están en nuestra memoria, están guardadas. Pero algo sí sucede, que cuando usted y yo le somos fieles a Cristo, es decir, nos mantenemos en la fe a pesar de los sufrimientos, y además de eso, estoy sirviendo a Dios en lo poco que puedo hacer, entonces Dios me va a dar la capacidad, porque eso no nace de nosotros, porque dice aquí, Dios me hizo olvidar, no es que yo olvidé, no es una amnesia, no es meter la cabeza en un agujero y decir, aquí no pasó nada. Tristemente, aún hermano, dentro del pueblo cristiano, existen unas tendencias doctrinales muy raras, por ejemplo, el positivismo. Entonces la gente hoy dice, no digas nada negativo, di todas las cosas positivas. O sea, un acondicionamiento, hablar que cosas positivas. Entonces, y en otras palabras, tratar de ignorar la realidad. Eso es, hermano, eso es un opio que está adormeciendo la conciencia. La Biblia no habla de adormecer la conciencia, pero lo que sí dice, Dios me hizo olvidar. Y la palabra hebrea que se traduce aquí como olvidar significa pasar por alto. En otras palabras, este es un obstáculo.
pero yo no lo estoy ignorando, pero Dios me ayudó a vencerlo. De ahí que entonces, cuando José dice, Dios me hizo olvidar, hermanos, vemos acá que no dejó que los sufrimientos lo amargaran. O sea, en la vida vamos a tener sufrimientos que van a tener el potencial de que usted y yo seamos personas amargadas. Pero con la ayuda de Dios lo vamos a superar. Hermano, es aceptar que todo ayuda para bien. Eso es lo que dice la Biblia, a los que aman a Dios. Eso es un milagro, sí, un milagro, lo que dice Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y que yo lo entienda y que yo pueda superar eso, ese es un milagro. Sí, hermano. Y que Dios va a cambiar mi lamento en baile. Y yo puedo ver eso. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un milagro espiritual. Creer con firmeza que Dios es justo a pesar de los sufrimientos. Y no me resiento con Dios ni con la gente. Eso es un milagro. Porque Dios me hace olvidar mi trabajo. No permitir que los sufrimientos me roben la fe. No dejar que me roben la fe. Oiga esto, hermano. Pablo decía, he peleado la buena batalla de la fe. Hermano, ¿por qué? Porque el diablo va a querer quitarle la fe en Cristo, en su palabra, en la palabra del Señor. Hermano, a través de injusticias, de maldades como José. Pero José no se dejó robar la fe. Pablo tampoco se la dejó robar. Por eso dijo, en poco tiempo. Dice, yo estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Por lo demás, me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Qué es lo que nos va a dar? La corona de la vida. Hermano, si usted y yo podemos mantenernos así, eso es un milagro. Hermano, mirar por ejemplo a una persona que está con dolores, con un cáncer, donde la morfina y otros medicamentos no le quitan el dolor, pero esa persona sigue adelante, sigue adorando a Dios, aún en su enfermedad. He visto gente que ha tenido dolores intensos, estando ahí en cama, y de repente se quedan callados. Pero luego, después que pasa la crisis de dolor, empiezan a adorar a Dios. Eso es un milagro. Es que no todos pueden pasar por alto esa cosa, solo si Dios está con ellos. Eso es un milagro. Dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que Dios estaba con José. Ahí está la clave. La única manera de poder tener victoria sobre los sufrimientos es que Dios esté conmigo. No es por la fuerza mental, no es por el positivismo, no es por cosas humanas, hermanos, ni cosas, hermanos, donde yo me voy a distraer. No necesito tragos ni drogas para distraer mi memoria. Lo que necesito es que Dios me haga pasar por alto estas cosas, que no las ignoro en mi historia, pero sí las puedo vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios me haga entender que los obstáculos que he tenido se han convertido en gradas para poder escalar a otra posición. Ese es un milagro. Por eso le puso a su primer hijo José por nombre Manasés. El nombre Manasés significa el que olvida o que hace olvidar. En otras palabras, el que pasa por alto la ofensa, las circunstancias, pero yo sigo adelante y nadie me quita este privilegio. Poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante, decía el apóstol Pablo. Y por eso, por ese milagro que Dios había hecho en él, para que no se le olvidara, cuando nace su primer hijo, dijo, te vas a llamar Manasés, porque tú vas a ser el testimonio del milagro que Dios ha hecho en mi corazón. ¡Qué bello es esto! Alguien puede llegar a tener triunfos académicos, sociales, económicos, políticos, todo lo que quiera, pero tener un triunfo moral, espiritual, sobre todo, hermano, el que se ha vencido a sí mismo, es más grande que aquel que ha vencido una ciudad, dice en el libro de Proverbios. Qué importante es esto, sanidad del alma. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando José estaba siéndole fiel a Dios, mantenerse en la palabra y sirviendo a Dios. Pero también, no solamente las circunstancias difíciles,
o los sufrimientos externos, pero también el poder perdonar las ofensas. Porque dice, Dios me hizo olvidar, no solo aquí lo que menciona mi trabajo, sino toda la casa de mi padre. ¿Qué significa eso? Las ofensas que me hicieron mis hermanos. Dios me hizo superar. Oiga, perdonar a una persona es una cosa, perdonar a 11 de una sola vez es otra. Más bien, si somos un poco más exactos, ya 10, porque el Benjamincito era un bebé en ese momento, no había hecho nada. Pero perdonar a 10 de un solo, entonces, eso ya es otra cosa. Hermanos, las ofensas vamos a tenerlas en la vida. No espere que todos, hermanos, lo traten bien y en el trabajo, en la familia. No, van a venir ofensas. Lo interesante es que si usted se mantiene firme en la palabra y segundo, sirviendo a Dios, Dios le va a dar la capacidad. Como dice aquí, Dios me hizo olvidar la casa de mi padre. Entonces estamos viendo aquí una capacidad divina para poder perdonar. Hermanos, cuando se tiene a Dios, eso es posible. Génesis 39:2 dice, mas Jehová estaba con José. Si Dios está con usted, será capaz de perdonar. Va a ser capaz de perdonar cualquier cosa. Y cuando nos apoyamos en el poder de Dios, en el nombre de Jesús, hermano, vamos a poderlo lograr. Porque dice, Dios me hizo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, voy a mar adentro y salgo otra vez para pescar. Pedro dijo, hermano, toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos logrado nada. ¿Cuántos de los que están aquí han tratado toda su vida perdonar y no han logrado nada? Sigue el rencor, sigue el malestar, siguen los recuerdos, le molesta, le transforma su carácter, sus pensamientos, tantas cosas. Hasta se ha enfermado quizás por eso. Le quiero decir una cosa, usted ha tirado la red en su capacidad. Pero es la hora que usted diga, en el nombre de Jesús, perdono. Y cuando usted tira la red del perdón, en el nombre de Jesús, mire, la mente, es decir, la lógica le va a decir, tú eres inocente, que los demás te vengan a pedir perdón a ti. 2, la justicia lo asiste. 3, las emociones están comprometidas con el dolor. Dice, mis emociones lo que quieren es venganza. Y, pues por supuesto, la venganza no le va a quitar el dolor, se lo va a aumentar. Pero eso es un engaño. Pero la gente está así. Entonces usted dice, ¿cómo voy a hacerlo? Bueno, vamos a otra instancia superior. Es la autoridad de Jesús. Por eso Pedro dijo, en tu nombre echaré la red. Cuando usted dice, en el nombre de Jesús perdono, ¿sabe qué va a pasar? En ese momento va a encontrar el milagro, que la amargura saldrá del corazón. Y Dios me hizo olvidar la casa de mi padre. Rápidamente, yo le he contado varias veces esto, pero para mí ha sido una de las cosas que me ha impactado, de una mujer que vino acá a la iglesia años atrás. Se sentó en las primeras sillas. Y recuerdo que era una enfermera que saliendo del hospital a las 12 de la noche aproximadamente, fue tomada por 4 hombres, la violaron. Una hermana en Cristo la encontró llorando y la estuvo cuidando durante toda la noche. Lo que hizo fue traerla al primer servicio. Cuando vino acá, me la presentó y me dijo, mire, he estado cuidando a esta mujer porque se ha tratado de suicidar por causa de lo que le pasó en esta noche. Yo le pregunté, ¿si quiere matar? Sí, me dijo. Yo dije, Señor, te pido que en este momento tú le concedas a esta mujer el tener una experiencia maravillosa. Le dije que se quedara en el culto. Se quedó aquí sentadita en las primeras líneas. Y cuando hice el llamado, yo decía, yo estaba en mi corazón, Señor, que esta mujer te entregue su corazón. Y para mi sorpresa, ella levantó la mano y dijo, gloria a Dios, dije yo. Pasó al frente. Cuando paso aquí al frente, recuerdo que fue que este sector hizo la oración del penitente. Pero yo me acerqué y le dije a ella, usted no me va a entender lo que le voy a explicar, pero usted necesita hacer algo. Y aquí sí tuve un poco de temor, se los confieso, de que ella no aceptara esto. Le dije, usted, para que Dios termine el milagro, usted necesita perdonar a los 4 hombres que la violaron. Decirle algo como eso, pero como yo sabía que en el momento de aceptar a Cristo se implanta una nueva naturaleza, ya es otra capacidad. Y entonces ella me dijo, sí. Cuando me dijo sí, yo dije en mi corazón, yes. Entonces,
en ese momento le dirigí en una oración para que ella perdonara. Y empezó ella a repetir la oración de perdonar a estos hombres. Y después, mire, ¿sabe qué pasó? En ese momento, cuando ella perdonó y pronunció con sus labios, yo perdono en el nombre de Jesús. Ella estaba tirando la red en el nombre de Jesús. En tu nombre perdono a estos 4 hombres que me violaron. Cuando ella terminó de hacer eso, claro, en ese momento le dije, Señor, ahora bautízala con el Espíritu Santo, porque tu palabra dice, y recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y empezamos a orar por ella y empezó a hablar en otras lenguas. Y entonces, y mire, ella se me quedaba viendo y empezó a hablar en otras lenguas y después en castellano. ¿Y qué es esto? Me decía, ¿qué es esto? Entonces, pero como yo la vi con los ojos bien abiertos y llenos de alegría, yo me empecé a reír, pero no de burla, y no, pero contento de lo que estaba viendo. O sea, ver un milagro, agradecido con Dios. Y entonces yo le pregunté a esta mujer, le dije, ¿se quiere ir a suicidar? No, me dijo. Yo dije, gloria a Dios, es que estas son las cosas que Dios hace, porque todo es posible para aquel que cree. Hermano, ¿quién puede hacer esto? Solo Cristo, nadie más. Por eso, José le puso a su nombre, al nombre de su hijo primogénito Manasés, porque Dios lo había hecho olvidar. Entonces vemos acá, hermanos, el primer milagro, la primera grande experiencia, sanidad del alma. La segunda es productividad en las dificultades. Versículo 52, vea el nombre que le pone a su segundo hijo. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¡Qué lindo! ¿Por qué le puso por nombre Efraín? Porque Dios le hizo fructificar. Es decir, hermano, mire, cuando uno empieza a analizar las desventajas de José para fructificar en una tierra como esta, era primero extranjero, estaba en la cárcel, acusado por una mentira y lo metieron en la cárcel. Todas las desventajas eran 0. Sin embargo, en medio de todo, cuando usted es fiel a Dios, aunque usted tenga desventajas en su lugar de trabajo, en el ministerio, en la iglesia, en la familia, donde sea, a pesar de lo que usted esté pensando, que yo aquí jamás voy a poder prosperar, jamás voy a progresar, pero sabe, cuando usted se mantiene fiel a Dios y sigue sirviendo a Dios, entonces Dios lo va a sacar a ser una persona altamente productiva. La gracia y la providencia divina, hermano, estaba con José para fructificar. Cuando dice aquí la palabra, más bien la palabra que se traduce aquí como fructificar significa hacer fecundo a alguien. Dios le va a hacer a usted productivo, lo va a hacer fecundo. ¿Por qué? Porque Dios a eso nos ha llamado, a que llevemos mucho fruto y nuestro fruto permanezca. Este hombre había tenido tanto éxito de la noche a la mañana, se abre un portón de maravillas que nunca pensó. Hermano, ¿desde cuándo alguien podía tener, aún con la mejor planificación estratégica, llegar a esa posición? No existe nada, ninguna posibilidad humana, pero Dios se la concedió. La verdad que en autoridad espiritual él era el primero. Faraón era la imagen, la fachada de autoridad, pero el primero era José. Aunque el faraón le dijo, yo soy el primero, vos el segundo, mentira, José era el primero. Hermano, qué importante es esto. Cuando usted está haciendo lo que Dios le manda, hermano, Dios lo va a hacer productivo. Y para darle testimonio a los demás y para recordarse, le puso el nombre a su hijo Efraín, que significa su nombre, doblemente fructífero. ¿No es eso lo que dijo Jesús? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hermanos, queremos ser productivos en medio de las dificultades. Ser productivo en tiempo de paz es una cosa, pero ser productivo en la tierra de mi aflicción, esa es otra cosa. Ser productivo cuando no hay producción, cuando hay dolor, hay sufrimiento, cuando todo va en desventaja nuestra. Ser productivo, ese es un milagro que solo Cristo lo puede hacer. Por eso, hermano, es una cosa maravillosa. Y José dijo, para que esto quede grabado, mi segundo hijo así se va a llamar, Efraín. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y la tercera grande experiencia fue la provisión. Dice en el versículo 53, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre,
como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto, oiga esto, había pan. Aquí vemos una provisión material. Hermanos, quiero decirle esto: Dios es bueno. Si usted se mantiene en los principios de la palabra, no claudica en cuanto a la fe, se mantiene firme y a la vez también, hermanos, está sirviendo en lo poco, Dios se va a encargar de proveerle el pan que necesita. Dios se va a encargar de traerle en abundancia. Dios se va a encargar de proveerle el trabajo que usted está esperando. Dios se va a encargar de que su vejez no le falte el alimento. Aunque veamos ciertas desventajas desde el punto de vista de un retiro laboral, le quiero decir una cosa: cuando usted está en Cristo, la seguridad suya y mía está en el Señor Jesucristo. Hermano, todas las cosas Dios las va a empezar a proveer. Dios se encarga de proveer trabajo, inteligencia, oportunidades, respaldo financiero. Dios lo envía, no a través de la doctrina de prosperidad, eso no es cierto. Pero cuando usted es fiel a Dios y cuando usted está sirviendo, pues Jesús lo dijo, las demás cosas, ¿qué cosa? El pan, el vestido, todas nuestras necesidades serán suplidas por parte de Dios. Había abundancia, pero también respaldo de Dios en lo que Él hacía. Eso es otra provisión, pero esto es de mejor calidad que las cosas materiales. Que Dios nos respalde en todo lo que hagamos. Lo que hacía José era excelente, era fructífero, era de primera calidad. Había palabra de Dios. Cuando Dios, hermano, a usted y a mí nos ha dado palabra por el conocimiento de la palabra, el poder del Espíritu Santo, son recursos, son provisiones que por gracia le hemos recibido. Y no solo eso, sino respeto y autoridad. Hermano, cuando usted tiene a Cristo, hermano, mire una cosa, los demonios lo van a respetar. ¿Por qué? Porque están viendo a aquel que levantó a Cristo entre los muertos, al Espíritu Santo. Y van a decir, a Jesús y a Pablo conozco. Pero si usted no tiene a Cristo, le van a decir, pero tú ¿quién eres? Pero como usted y yo tenemos a Cristo, hay respeto en el mundo espiritual. Por eso el faraón le dijo a la gente, id a José y haced lo que él os dijere. Autoridad. ¿Por qué? Provisión de autoridad. Eso viene por parte de Dios. Ahora, ¿para qué de las cosas materiales? ¿Para qué el respaldo de Dios? ¿Por qué de la abundancia de conocimiento y el poder del Espíritu Santo y el respaldo y autoridad? ¿Para qué? Para compartir, para dar. Dice la palabra aquí, abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque en toda la tierra había crecido el hambre. ¿Para qué estaba el trigo? Para la gente. ¿Para qué Dios nos ha dado la palabra? Para la gente. ¿Para qué Dios va a dar la unción? Para los hambrientos. ¿Para qué vamos a orar por los enfermos? Por los que están enfermos. Para que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, los recursos espirituales, ministeriales, económicos, los recursos humanos, todos los recursos que usted quiera, están en Cristo nuestro Salvador. José vivió estas tres grandes experiencias: sanidad del alma, ser un hombre productivo en tierra de aflicción y tener una provisión que nunca lo pensó tener. Hermanos, como iglesia somos llamados a servir abiertamente para recoger el trigo de Dios. Dios nos salvó para servir y nos llama para poderlo hacer. Si usted y yo somos salvos, hay que romper el cántaro. Creo, hermano, firmemente que es la hora que la iglesia ya deje de solamente estar ministrando en pequeños grupos solamente. Ahora ha llegado para que cada cristiano rompa el cántaro y su ministerio pueda crecer aún más. ¿Por qué razón? Porque hay necesidad de luz en este país. Hay necesidad de luz en las naciones. Hay necesidad que lo que usted conoce, lo que usted sabe, sus experiencias, el poder de Dios que está en usted, la demás gente lo pueda disfrutar. Los obstáculos o pruebas tienen que ser vencidas para ser efectivos para el tiempo que vivimos. Hermanos, es el momento de salir a predicar o servir públicamente. Es el momento ya. Quiero hacer aquí, hermanos, varios desafíos. Primero, para aquella persona que está con nosotros por primera vez o ha venido en otras oportunidades,
Usted sabe que si Dios no está con usted, usted no puede cambiar ni puede progresar. Puede progresar en algunas áreas, pero no en el área espiritual. Y lo más importante es que usted tenga paz, seguridad, amor, victoria, libertad. Si usted es esa persona que está aquí o nos está escuchando donde quiera que se encuentre, quiero decirle esto, que Dios le ama. Y Dios quiere decir de usted, y Jehová estaba con José. Dios quiere estar no solo con, sino en usted. Deje que Cristo nazca acá adentro, no en la mente. Tenga una experiencia personal con Jesús. Y Dios le va a ayudar a vencer todo obstáculo. Yo no sé cuántas personas en esta hora tienen esa necesidad. Este es un momento muy especial. Inclinen su cabeza, por favor. Cierren sus ojos. Quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos de los que están acá, que están dispuestos a decir, yo soy esa persona, necesito a Dios en mi vida, quiero que me perdone mis pecados y haga de mí una nueva criatura? Ahí donde está, en el nombre de Jesús, dé un paso de fe. ¿Cómo? Levante su mano, dé un paso de fe. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Pueden bajar tu mano. Gracias. Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? Donde quiera que esté. No sé, en la parte de arriba, aquí abajo. Donde quiera que esté. Levante su mano. Diga, sí, aquí estoy. Esta es mi vida. Yo quiero que Jesús me perdone, me cambie. Levante su mano. Donde quiera que se encuentre. Gracias, gracias. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien. Las personas que levantaron su mano, ahí donde están, repitan esta oración conmigo en voz alta. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Soy una persona pecadora, te necesito. Ya no soporto más vivir alejado de ti. Vengo a ti como un hijo pródigo a estar cerca de ti. Creo que moriste para darme el perdón de todos mis pecados y derramaste tu sangre para limpiarme de todos ellos. Creo que resucitaste para justificarme delante de ti. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Sigue orando con tus propias palabras. Ahora voy a hacer una segunda pregunta. ¿Cuántos estamos dispuestos, ya como hijos de Dios, a romper el cántaro? Es decir, a alumbrar aún más, a otros niveles. Dispuestos a decir, Señor, ya no me voy a limitar a lo que he estado haciendo rutinariamente. Ahora, si es tu voluntad, yo en este momento me dispongo para lo que tú me quieras usar. Y usted está dispuesto a trascender a otro nivel, decir, sí, me dispongo en lo que Dios quiera de mí, a otro nivel. Levante su mano ahí donde está. Todos los que... Bien. Gloria al Señor. Gracias. Pueden bajar su mano. Ahora voy a hacer una tercera pregunta. Para todos aquellos que están sintiendo este llamado de Dios, pero ahora, oiga esto, para los que de aquí a unos 5 años el Espíritu Santo los está impulsando a dedicarse a tiempo completo a la obra de Dios. Yo no sé si va a ser a las misiones, al pastorado, a la docencia cristiana, al evangelismo, etcétera, no sé. Pero usted sabe que desde hace unos meses atrás ha habido ya un deseo que usted dice, esto ya no lo puedo quitar. Esto no nace de mí. Pero usted siente que Dios lo está llamando a un ministerio público. No sé cuál sea la vocación. Puede ser, como dije, misionero, evangelista, pastor, maestro, un administrador de la obra de Dios, etcétera. Pero usted está sintiendo esto.
Póngase de pie ahí donde está. Para los que están sintiendo esto, pónganse de pie, por favor. Los que están sintiendo esto, que no nace de ustedes, sino que hay una inquietud que los está ahí poniendo, digamos, un sentir que no nace de su mente. Bien. Señor Jesús, venimos delante de ti para poner en tus lindas manos, Señor, este lindo grupo. Señor, solamente tú sabrás en qué área, en qué lugar, en qué momento tú los has de colocar. Te pido para gloria y honra preciosa de tu santo nombre, que tú los uses de una forma especial. Que la unción de tu Santo Espíritu repose sobre ellos, Señor. Señor, no sabemos cuál es el lugar, el momento oportuno, pero tú tienes, Señor, cosas lindas que hacer con ellos, para gloria y honra preciosa de tu santo nombre. Señor, los encomendamos al poder de tu palabra y del Espíritu Santo. Úsalos, Padre. Yo no sé cuál sea, mi Dios, la vocación a la cual tú quieres que lleguen, pero que se conviertan en los nuevos José que necesita nuestro país, que necesita las naciones de la tierra. Señor, te pido que los capacites, que los satures de tu amor y de tu poder. Respáldalos en todo, Señor, y tú les vas a ir dirigiendo poco a poco en lo que tengan que hacer, Señor, y que cada uno reciba confirmación de su vocación ministerial en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Nadie se mueva de donde está. No hemos terminado todavía. Voy a pedir a las personas que han sido asignadas para recoger la ofrenda y los diezmos que pasen, por favor. Y mientras pasan, solo quiero decirle a mis hermanos que se pusieron de pie: prepárense en el conocimiento bíblico, CCDL, Instituto Bíblico. Prepárense. Si Dios les abre, oiga esto, lo que ustedes acaban de hacer es bien importante, porque lo que se ata en la tierra es atado en el cielo. Es decir, es un compromiso que ya Dios lo tomó en cuenta, y Dios va a saber cómo dirigirlos. Bueno, antes de seguir dando más instrucción, dediquemos la ofrenda, ¿verdad? Señor, gracias por tu amor, el placer que nos da.